Muy buenos días y bienvenidos al primer episodio aquí en el Cairo. Estoy muy emocionado de este primer día de tours. Aquí estoy caminando por el hotel explorando un poco. Vamos a ir a explorar la ciudad, vamos a ir al Museo Egipcio, a la Citadela. ¡Vámonos! El Museo Egipcio es la primera parada del día. Este es el museo arqueológico más antiguo del Oriente Medio y alberga la mayor colección de antigüedades faraónicas del mundo. El museo exhibe una extensa colección que abarca desde el periodo predinástico hasta la era grecorromana, con más de 5.000 años de cultura, arte, creencias, tradiciones y vida cotidiana de la cultura egipcia. Desde su apertura en 1902, el Museo Egipcio del Cairo ha ocupado una posición histórica única entre los museos del mundo, debido a su estatus icónico como el primer museo construido específicamente para ese fin en la región. Con una de las colecciones arqueológicas más ricas, el museo sigue siendo un recurso valioso para los académicos, ofreciendo un lugar para educar a los egipcios y a los visitantes de todo el mundo. En esta incomparable colección se encuentran entierros completos, colecciones extensas de papiros, sarcófagos, carruajes y joyas, e incluso una exhibición dedicada a las momias de animales, incluyendo momias de cocodrilos. Una de las exhibiciones más concurridas y donde no te permiten entrar con cámara es la tumba de Tutankamón, con más de 5.000 piezas, incluidas la máscara funeraria de Tutankamón, hecha de oro macizo. Esta tumba fue descubierta en 1922 casi intacta y sus artículos han sido preservados en el Museo Egipcio desde entonces. Tomaría días enteros recorrer con detalle todos los pasillos del museo y un muy buen guía para navegarlo. Al final del recorrido tenemos un gift shop, pero más tarde iremos a Khan el-Khalili para recorrer los verdaderos bazares egipcios. La Ciudadela del Cairo es una fortificación medieval de la era islámica en el Cairo, construida por Saladino y desarrollada por los gobernantes egipcios posteriores. Fue la sede del gobierno en Egipto y la residencia de sus gobernantes por casi 700 años. Cuando se construyó, fue uno de los proyectos de fortificación militar más impresionantes y ambiciosos de su tiempo. Ahora es un sitio histórico preservado que incluye mezquitas y museos. En el siglo XX fue utilizado como guarnición militar por la ocupación británica y luego por el ejército egipcio hasta que se abrió al público en 1983. En 1976 fue proclamado por la UNESCO como parte del Patrimonio de la Humanidad de El Cairo Histórico. La histórica mezquita de Muhammad Ali está ubicada aquí, dentro de la ciudadela, en una posición que domina la vista de la ciudad entera. Es una de las mezquitas y puntos de referencia más visibles en el horizonte del Cairo.
Completada en 1857, el arquitecto Yusuf Bushnak tomó la inspiración de la mezquita nueva en Istambul. Muhammad Ali fue el gobernante de facto de Egipto entre 1805 y 1848, considerado como el fundador del Egipto moderno. Tras su fallecimiento, en 1849, fue enterrado en esta imponente mezquita que había mandado a construir. La belleza de la ciudadela y las vistas que la acompañan desde su posición elevada permiten admirar la belleza y la grandeza de El Cairo. En los jeroglíficos egipcios, el cartucho es un óvalo con una línea tangente en un extremo, lo que indica que el texto que contiene es un nombre real. Los primeros ejemplos de cartucho se asocian a los faraones de la tercera dinastía, pero el elemento no se volvió de uso común hasta principios de la cuarta dinastía bajo el faraón Seneferú. Los arqueólogos suelen considerar que estos elementos son importantes para datar una tumba y su contenido. Antiguamente los cartuchos solamente lo utilizaban los faraones. El término cartucho fue aplicado por primera vez por los soldados franceses que imaginaban que el símbolo que veían repetido con tanta frecuencia en las ruinas faraónicas que encontraban y se parecía a un cartucho de pólvora de papel de un arma de fuego. Aquí, en esta joyería, puedes crear tu cartucho traduciendo tu nombre a jeroglíficos egipcios con oro de buena calidad. Todo un espectáculo verlo todo tomar forma y admirar la colección completa de esta tienda. En las enseñanzas de Tao Te, una colección de proverbios morales de 2400 a.C., se muestra la importancia de los perfumes en la vida cotidiana egipcia. Dice: cuando prosperes y fundes tu familia, ama mucho a tu esposa, aliméntala, vístela, úntale el cuerpo con ungüentos. Llegamos a una perfumería egipcia para conocer más sobre la historia del perfume y crear nuestro propio perfume utilizando nuestras esencias favoritas. Te las envuelven muy bien para que te las puedas llevar como souvenirs o para tu colección personal, siempre y cuando documentes tu maleta. Una experiencia muy linda y totalmente recomendada. La mezquita de Tulun es una de las mezquitas más antiguas de Egipto y de toda África que se conserva en su forma original y es la mezquita más grande del Cairo en términos de superficie. Está construida alrededor de un patio cuadrado abierto que permite el paso de la luz natural. La mezquita presenta estilos arquitectónicos antiguos de Egipto y sus decoraciones están creadas a partir de estuco tallado y madera. Esta mezquita se construyó en una pequeña colina llamada Jebel Hashkur, la colina de acción de gracias. Una leyenda local dice que fue aquí donde se posó el arca de Noé después del diluvio. La gran mezquita estaba destinada a ser el punto focal de la capital de Tulun, Al-Qatai, que servía como centro de administración para la dinastía Tuluní. Al-Qatai fue demolida a principios del siglo V y la mezquita es la única estructura que sobrevive.
El minarete muestra influencias tanto del faro de Alejandría como del famoso minarete de Samara. Está hecho de mármol, estuco, ladrillo y mosaicos de diferentes colores. Las vistas de la ciudad de estas alturas son increíbles. Khan el-Khalili es más que un mercado, es un hito cultural que refleja la diversidad y el dinamismo del Cairo. El bazar ha sido durante mucho tiempo un punto de encuentro para personas de todo ámbitos de vida, desde residentes hasta turistas, desde artistas e intelectuales hasta comerciantes. Esta vibrante mezcla de culturas y perspectivas ha construido el carácter único de Khan el-Khalili. A lo largo de los años también ha servido como fuente de inspiración para innumerables escritores, artistas y cineastas. Los callejones atmosféricos y los edificios históricos del bazar han aparecido en numerosas obras literarias y cinematográficas, capturando la imaginación de todo el mundo. Khan el-Khalili fue fundado en 1382 por el emir el-Khalili, un poderoso gobernante mameluco. En sus orígenes, el bazar se construyó como un caravazar, un lugar donde los comerciantes de todo el mundo islámico podían descansar y comerciar con sus productos. Con el paso de los siglos se convirtió en un próspero mercado que atraía a comerciantes y artesanos de todos los rincones del mundo. La ubicación del bazar en el corazón del Cairo islámico, cerca de las mezquitas y la universidad, consolidó aún más su condición de centro cultural y religioso. Al final, como última parada y muy hambrientos, llegamos a comer a un restaurante de comida egipcia tradicional que realmente no decepcionó.